Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu persona, en tu corazón, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, con tus familiares, con tus amigos, con todo lo que hagas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Como siempre, le damos gracias a Dios por todo. Siempre muchas gracias al Padre Eterno por todo lo que ha hecho y lo que ha dado, que nos mandó a su Hijo unigénito hace 2000 años para que Él viniera, que es la luz, y nos mostrara su luz, que nos mostrara la verdad, que nos mostrara el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y le damos gracias, ¿verdad?, por todo lo que ha dado, y ahora por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo, que se refiere que el lugar santísimo estaba el Espíritu de Dios todo el tiempo. Entonces ahora el Espíritu de Dios es el que nos guarda, el que nos guía. El Espíritu de Dios es el que... ¿Y cómo va a pasar eso? Cuando estemos buscando de Dios, cuando nos acerquemos a su bendita palabra, y es lo único que hacemos en este canal. Lo único que hacemos es dar la escritura. Es lo único que hacemos, le damos toda la gloria a Dios y leemos su palabra, porque su palabra es verdad. Y así, ¿verdad? En el último mensaje nos quedamos en algo muy, muy importante, y quiero decirte que, como siempre les digo, apunten los versículos, siempre apunta los versículos de cada predicación que oigas. Apúntalo, es deber tuyo y es deber de cada uno leer los versículos que se dieron y corroborarlo con la palabra, con la escritura. No dejes que nadie te engañe. Todo tiene que estar guiado conforme a la escritura, porque Jesús es el que vino a cumplir. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. ¿Cómo derrotó a Satanás en el desierto? Con un escrito está. Y lo único que hacemos nosotros es dar la escritura, porque escrito está. No podemos agarrar un texto fuera de contexto, ¿verdad? Y para desobedecer, no. Tienes que ir y agarrar lo que no entiendes, escudriñarlo en la palabra, y vete a la palabra, porque la misma palabra, ¿verdad?, se revela a sí mismo. La misma palabra te revela y te enseña y te da sabiduría. Entonces, les pido que abran la escritura, ¿verdad?, en Isaías 66. Vamos a estar del 22 al 23. Isaías 66, del 22 al 23. Dice la escritura: así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre Eterno, gracias por todo. Padre Eterno, muchas gracias, Señor, por todo. Gracias por todo lo que ha hecho, lo que ha hecho antes, lo que ha hecho hoy y lo que va a hacer siempre, Señor. Porque de usted mana la bendición, mana la paz, mana la salud, Señor. De usted mana la vida, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y le damos gracias, Señor, por todo. Por todo, Señor, y permitirnos estar respirando, Señor. Permitirnos vivir, Señor. Gracias por la vida, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Por un día más, Señor. Señor, tenemos el privilegio de escudriñar su palabra, su santa palabra, Señor. Que sea su Espíritu, Señor, guiándonos, que sea, Señor, la Escritura, Señor, hablándonos, Señor. Que quite, Señor, todo pensamiento que vaya en contra de su palabra, Señor. Que quite usted, Señor, todo lo que no sea suyo, Señor, que lo quite en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que nos enseñe, que nos alumbre, que nos ilumine, Señor. Que usted sea, Señor, guiándonos, Señor, por medio de su Espíritu, Señor.
Todo, Señor, se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestros nombres, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Esta escritura no la quieren ver la mayoría de creyentes, ¿verdad? Que supuestamente creen en Dios, no quieren ver esta escritura, donde dice el Eterno, escrito está, y dice el Eterno, que en los nuevos cielos y en la tierra nueva que Él hace, vamos a ir a Él de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Y muchos o algunos me han contestado diciendo, no, es que todos los días son días de reposo. Pues yo te estoy diciendo que no, porque aquí está declarando mes en mes, que en algunas traducciones dice luna nueva a luna nueva. Luna nueva de luna nueva es cada 30 días, es cada mes, bíblicamente. Cada mes, por eso dice de mes en mes. Y en Apocalipsis te puedes dar cuenta que hay 12 frutos que van a ser dados a las naciones o a todos nosotros, ¿verdad? De mes en mes. Y de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado. Para todos aquellos que dicen que son todos los días, no son todos los días. Dios tiene el día que bendijo desde Génesis, y ahorita vamos a ir a ver con la palabra todo, porque es una incoherencia que muchos religiosos y la mayoría de doctrinas están enseñando, que creen en la palabra de Dios y no crean. Como por ejemplo este versículo que es tajante, este versículo es palabra de Dios y Dios hablando y Dios diciendo que se va a guardar eternamente el sábado. Y vamos a ir de mes en mes para agarrar el fruto que dice en Apocalipsis, vete a Apocalipsis, no me creas a mí, y de sábado en sábado para adorar. Si ves, Dios tiene una forma correcta y adecuada de adorarle, para adorarle. Y vamos a ir a adorarle eternamente. Entonces, por eso también mucha gente, ¿verdad?, que estudia la Biblia, no la lee ni la verdad, nada más la estudia en respecto de tratar de sacar si hay contradicciones o no. Dicen, pues hay contradicción, porque también hay muchos que se basan en un versículo fuera de contexto, y nos vamos a ir a ese. Nos vamos a ir a Romanos, vamos a Romanos 14, vamos a estar leyendo del 1 al 25, Romanos 14 del 1 al 25, dice la escritura, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ojo lo que está, recibir al débil en la fe, ¿ok? Y no es al débil en la fe, y no... Dice, pero no para contender sobre opiniones. Todas las opiniones que tengamos no debemos de ser contendientes, pero tenemos que estar en la fe. ¿Cuál es la fe? Lo que Jesús vino a cumplir. Porque estamos siguiendo a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, leemos, dice, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. Ojo, usan también para decir, y yo antes no sabía, ya Dios me lo reveló, al que es débil come legumbres. Unos comen de todos, y el que es débil come legumbres. Ojo, si te vas en el tiempo o cualquier momento donde tú estás enfermo, siempre el doctor te ha dicho que no comas, ¿verdad?, cosas agresivas o cosas irritantes, que no comas cosas irritantes a tu sistema y que empieces a comer limpio. ¿Por qué? Porque estás débil, porque estás enfermo. Y esto es algo que les voy a decir a toda la gente. Por eso hay mucha gente con cáncer, con diabetes, con tantas cosas, porque estamos comiendo mal. Y ojo, no quieres ir al doctor porque te va a quitar el azúcar, te va a quitar esto, te va a quitar lo otro. ¿Sabes por qué? Porque no hemos comido bien. Y eso te lleva a enfermedad, eso te lleva a estar débil físicamente. De eso se está refiriendo este versículo. Y está empezando con comidas y bebidas y comidas. Ojo, porque están sacando lo que viene fuera de contexto. Ojo, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. ¿Ves? Ahora, otro versículo muy importante: el que come no juzgue al que come, y el que no come no juzgue al que come, y el que come no juzgue al que no come. ¿Ves? En aquellos días también había un pleito de opiniones. ¿Qué días era para comer y qué días era para no comer? Y si cuáles días eran para ayunar, dejar de comer, y para comer y para no comer. En el ayuno no hay ninguna regla. El ayuno, Jesús se fue al desierto y fue guiado por el Espíritu, lo que siempre he venido diciendo: si tú estás guiado por el Espíritu, yo no sé por qué el Espíritu de Dios nunca te ha llevado a ayunar, porque el Espíritu de Dios te guía a ayunar. ¿Para qué? Para que el Espíritu empiece a vivir en ti y morar en ti. Porque la forma, cuando tú quitas el alimento, se debilita esta carne, lo que hemos estado hablando. ¿Okay? Y en aquellos tiempos los que ayunaban criticaban a los que no ayunaban, y los que no ayunaban criticaban a los que ayunaban, y habían días, ciertos días, que era para comer y no comer, porque pusieron días, y puedes irte a la historia. Habían días que ellos escogían, y eso es lo que Jesús no vino a cumplir. Las tantas reglas y doctrinas y leyes o reglamentos que los judíos tenían, eso lo tienes que comprender, y compréndelo. Ojo, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, que no te metas en lo ajeno. Okay, ¿verdad? Como bien decía, ¿verdad?, don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y ves, los 10 mandamientos que Dios dio, los 10 mandamientos es: ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo. No te metas en la vida de los demás. Tú busca de Dios para que Dios empiece a cambiar tu vida. Siempre ha sido así, nunca ha sido de otra manera. Jesús vino a cumplir y murió y resucitó al tercer día, y Él vino a cumplir porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra de Dios en carne, y Él vino a hacer la obra ¿de quién? Del Padre. La Escritura lo dice. Jesús no dijo: pues la mayoría me va a rechazar. No, mejor no voy a morir. No, Jesús, el Hijo de Dios, vino y caminó para enseñarnos la verdad. Y Él murió y resucitó. ¿Y qué tanto es verdadero? Que resucitó. Y entonces Él nos dice que Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, porque Él resucitó. Él tiene dominio sobre la muerte. Dale toda la gloria a Dios. Seguimos leyendo, dice el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ojo, aquí no está refiriéndose ni del Shabbat, ni está agarrando. Ojo, empezó con comidas, ¿verdad? Y bebidas, que habían tiempos donde ellos dejaban de comer, y los que no coman, los que no comen juzgan a los que comían, y los que comían juzgaban a los que no comían. Entonces, aquí dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ojo, el 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Esa declaración, ¿cómo no la ven? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Caso de cuál día? Y no está hablando del Shabbat, pero aquí está es el Espíritu de Dios. Él está diciendo: el que hace caso del día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Y no está mencionando el Shabbat. Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ojo, termina todo el contexto hablando de que los que no comen, o los que ayunaban, que no dijeran nada de los que no ayunaban, y los que comían no digan nada de los que ayunan. Eso es todo el contexto de todos estos días que está hablando.
Pero menciona algo el Espíritu de Dios: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Está mencionando un día que hay que hacer caso, que es lo que la gente no ve. Ya con esto quieren decir que todos los días son iguales, cuando acabamos de empezar el versículo con algo bien interesante que escrito está, y que está escrito en Isaías 66. Es eterno el sábado, porque Dios lo dijo desde el principio. No dejes que nadie te engañe. Ojo, seguimos leyendo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser lleno, Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Ves que Jesús es el Señor de los muertos, que ya murieron y que vivieron esta vida muertos en qué? En su carne, que ya no hicieron las obras de la carne, sino que hicieron las obras de la voluntad del Padre, que es lo que Jesús vino a cumplir, que es la voluntad del Padre, guardar los mandamientos, porque eso te hace perfecto. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, para que la gente no diga que uno es legalista, porque Jesús vino a enseñarnos eso. Y todos los que ya están durmiendo, porque así dicen, ¿verdad? Los que están durmiendo están esperando en Jesús que venga a resucitarlos. Por eso dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, ves que no están en el cielo, ves que no están en el infierno. Para todos aquellos que no están descansando y están dormidos hasta que venga Jesús. Entonces vamos a tener 1000 años, que es el día del reposo, el Shabbat, donde Hebreos dice que no entrarán en mi reposo. Y ojo, todo se conecta, porque después viene el juicio. Entonces ahí en el juicio agárrate. Pero ahorita nadie, todos están dormidos. Y ojo, el Señor volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ves? Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Eso es después del séptimo día del Shabbat de 1000 años. Y luego viene 1000 años donde Dios, así como en el principio, separa la luz de las tinieblas. ¿Qué es eso? El juicio. El gran juicio del trono blanco para todos aquellos que no comprenden. Serán levantados todos y empezará el juicio. Estaremos todos en el tribunal de Cristo. No dejes que nadie te engañe. Dice la Escritura en el 11: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ojo, en el 13 dice: así que ya no nos juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ojo, no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Ángeles caídos, y Satanás es el caído que se trajo a ángeles caídos. ¿Por qué se cayeron? Porque no quisieron estar en la voluntad de Dios. Y están aquí en la tierra, no están en otro lado. No están. Para todos aquellos que dicen alien y todo eso, bueno, todas las luces y todo lo que se ve, pues ¿qué crees? Es ángeles caídos que están aquí, son espíritus inmundos. No fueron encarnados de esta tierra, ¿verdad? Son seres extraterrestres porque no son de esta tierra. Fueron tirados a la tierra para que examines el por qué. ¿Ok? Y que hemos tenido contacto con seres de otro lado, pues toda la Escritura me dice que hemos tenido contacto con ángeles del cielo y también con ángeles caídos. Y toda la Escritura está llena de eso. Para todos aquellos que piensan que la Escritura no es verdad. Sí es verdad. Ojo. No debemos de poner tropiezo. ¿Y en tropiezo de qué? De no hacer que los hermanos o cualquier persona caiga, o sea, que peque, que sea rebelde como Satanás y sus ángeles caídos. Ángeles caídos porque estaban con Dios en su voluntad y ya no están, ya son caídos, ya no están en la voluntad de Dios.
y siguen hasta hoy no siguen en la voluntad de Dios. Entonces, ahora en este mundo que está todo lleno, tenemos nosotros que seguir la voluntad de Dios. Si quieres vivir, es opcional. Si no quieres, vive como tú quieras y como tú creas, pero el día de mañana, todo lo que está escrito se va a cumplir. La Escritura te dice cómo empezaron las cosas y cómo van a terminar. No dejes que nadie te gane. Es el único libro que te dice cómo. El único. Porque es palabra de Dios. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ojo, el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Ves todo el contexto de todo? No hagas triste al hermano por comidas ni bebidas, no hagas que una gente por comidas, porque el reino de Dios no es comidas ni bebidas. El reino de Dios es que hagas la voluntad de Dios. Y si el Espíritu de Dios ya, que ese es el nuevo pacto, vuelvo a repetir, está en Jeremías 31, 33, también está en Hebreos, hermano, para todos que piden el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay aquí y el nuevo pacto es el mismo que el antiguo, nomás la diferencia es que uno estaba escrito en piedra y ahora el Espíritu de Dios te lo pone en tu corazón, te lo escribe en tu corazón. Jeremías del 31 al 33. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son impías, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo hacer tropezar a otros con lo que come. Una cosa es verdad y yo no te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Una cosa es verdad, que si no dominas tu forma de comer, el día de mañana no te quejes si tu cuerpo se enferma. Y mucho menos le eches la culpa a Dios, porque ya lo he dicho, todas las enfermedades es porque Dios no quiso que estuviéramos enfermos ni que muriéramos. Ha sido decisión hasta hoy, desde el día que Adán y Eva desobedeció, y ahora todo el mundo estamos desobedeciendo, y la paga del pecado es muerte, y ahora este templo se enferma si no le das de comer bien. Entonces, todos los que están jóvenes, ¿verdad? Gozan, no todos, casi la mayoría, algunos están enfermos desde niños, ¿verdad? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo explicas eso? Porque es cuestión de genética y de que los padres no se tuvieron, no tuvieron, que ahora tenemos, ¿verdad? Hoy no hay excusa, pero no lo seguimos haciendo. Tú conoces a la persona y no te haces estudios para ver si van a ser genéticamente que ustedes puedan traer hijos sin que vengan enfermos. Y aún así, la carne es débil. Y hay niños enfermos, jóvenes enfermos, pero la juventud, por ejemplo, que goza de tanta salud y no se fijan en lo que comen, entonces el día de mañana vienen enfermedades, porque no nos fijamos en lo que comemos. Y casi la mayoría del tiempo, todos, no vamos al doctor porque el doctor nos va a decir, pues te voy a quitar esto y esto, y por esa razón no queremos. ¿Sabes por qué? Porque no queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas.
Por eso el mundo está como está, porque no queremos acercarnos a Dios, no queremos que Dios nos diga cómo nosotros debemos de vivir. Es la misma cosa. Y Jesús vino a cumplir, ¿ves? Y nos enseñó y nos demostró que resucitó al tercer día. Entonces, sí hay vida en Dios. Dice la escritura el 21, bueno es no comer carne. Ojo, está diciendo que los débiles de las legumbres, ¿ves cómo que la escritura es verdad? Y todo el mundo, es que si comes legumbres eres débil. No, es que si estabas enfermo en aquellos tiempos, y siempre cuando estás enfermo, el doctor te quita o te dice, ¿sabes qué? Come limpio para que tu cuerpo mismo mate toda la enfermedad que tú traes. Y obviamente con medicamentos que te dé. Pero aquí ve, ojo, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ves? Todo lo que no proviene de fe, que es Jesús, porque esa es nuestra fe, está basada en Jesús, que Jesús vino a cumplir, los 10 mandamientos. Entonces esa es la verdadera fe. No lo digo yo, así es la escritura. Jesús es la palabra de Dios en carne. Y ves, todo el contexto es de comidas y bebidas. Y muchos escogían días para ayunar, para no comer. Y otros escogían comer, y otros... Y era un pleito donde aquí el Espíritu de Dios está diciéndote que no hay ningún día más grande que otro para dejar de comer o no comer. Todo el contexto. Pero de todos modos, como dijimos ahorita, dice la escritura, dice en el 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Todo te lo explico conforme a la escritura, y todo el contexto es a base de lo que come y del que no come. Pero sí dice, el que hace caso del día. Y ojo, ya te di un versículo bien poderoso. Escrito está, vamos a ser eternamente, vamos a ir con Dios a darle toda la gloria y toda la honra, de mes en mes y de sábado en sábado. No dejes que nadie te engañe. Todos agarran un versículo fuera de contexto para torcerlo y decir, no, ya todos los días son iguales. No. Y ojo. Si todos los días son iguales, entonces tú eres Dios, porque Dios es el que bendijo ese día, y tú te haces Dios y tú escoges el día que tú quieres. Y qué curioso que si para ellos dicen que todos los días son iguales, entonces ¿por qué guardas otro día que Dios no dijo? ¿Y por qué no? ¿Por qué guardas el día primero, que es domingo hoy? ¿Por qué guardas el miércoles? Si todos los días son iguales, según tú, si te agarras de este versículo. La carne no le gusta obedecer. A la carne no le gusta obedecer. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento ¿de qué? De escritura, palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Ojo, vamos a Romanos 13. En Romanos 13, ojo, mira, te está diciendo el 14, que hay días donde se comía, no se comía, y escogían comidas, y hasta el último Dios te está diciendo, hasta el último, pero el que dice la escritura, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, ojo. Y en el 13, antes, la gente no se va un poquito antes, en el 13, del 8 al 14, en el 13 del 8 al 14, vamos a leerlo, dice, no debáis a nadie de nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ojo, yo he oído a todos, es el amor, oye hermano, es el amor, sí, el amor al prójimo. ¿Y el amor de Dios qué?
El amor hacia Dios tiene 4 mandamientos. El amor al prójimo es del 5º al 10º, hermano mío. Y ojo lo que dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves? Ha cumplido la ley. No es quitarla. No te equivoques. Todos aquellos que dicen que el amor, sí es amor cumpliendo. No es nada más sin cumplir. Ojo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves cómo está directamente dando los mandamientos del 5º al 10º del amor al prójimo? Porque si tú amas a tu hermano, no le robas, no le mientes, no le matas, no le codicias. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor cumple, hermano mío, cumple. El 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y otra vez dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creíamos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Ves? Lo que está hablando en Romanos 14 no tiene nada que ver con el día de reposo, porque el día de reposo ni siquiera lo está diciendo. Pero ves, el que hace caso del día para el Señor lo hace. De todos modos está hablando de un día. Ojo, pero todo el contexto era no juzgues al que come, y el que no come no juzgue al que come. No hay, esos pleitos ya no deben de ser. Porque no debe de haber ningún. Si tú quieres comer lo que quieras comer, ese es tu voluntad y lo que tú quieras hacer. Pero el día de mañana que estés enfermo, no le grites a Dios el por qué estás enfermo, porque nunca cuidaste tu forma de comer. Esa es la verdad. Y en el 13 te está diciendo, el Espíritu de Dios por medio de Pablo dice, ¿ves? El amor, el cumplimiento de la ley es el amor. Y empieza a dar los mandamientos de Dios que son verdad y son eternos. No dejes que nadie te engañe. Ojo, si supuestamente Pablo ahí ya le está diciendo a la gente, en esos versículos, en esos pocos versículos, si supuestamente ya cualquier día y todo el día que tú quieras es el que tú puedes hacer lo que tú quieras, ándale pues, entonces ¿por qué Pablo en Hechos sí estuvo predicando todos los sábados? Y te lo demuestro con la escritura. Ojo, vámonos a Hechos 17 del 1 al 5. Hechos 17 del 1 al 5 dice la escritura, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿No en Lucas 4 dice que la costumbre de Jesús era ir a las sinagogas el sábado? ¿Por qué el sábado? Si según todos los creyentes hoy, no, ya todos los días. Pablo iba, como era su costumbre, todos los sábados, hermano. No dejes que nadie te engañe, ojo. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Ojo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Y todos en español le pusieron discutir. En hebreo, ¿sabes qué palabra es? Ojo. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Lo que quiere decir, según pero lo acostumbró el Pablo, entró hacia ellos y sobre sábados 3 razonó a ellos desde los escritos. Razonó a ellos con los escritos. En griego. Lo tradujeron en español. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días y discutió, en vez de decir razonar, que ahora la palabra que puedes utilizar perfectamente es predicar la palabra de Dios. Razonar la palabra de Dios en el sábado, hermano.
No dejes que nadie te engañe. ¿Y cómo entonces hay contradicción? No, no la hay. Lo que pasa es que la gente quiere ver lo que quiere ver, y sabes que toda la gente está siguiendo a los hombres porque alguna persona dijo, ya todos los días, porque Pablo dice que no estimes ni un día más que otro. Y todo el contexto está hablando de comida, hermano mío, porque habían ciertos días donde ayunaban unos y donde no ayunaban otros. Y ves, Pablo de todos modos iba, y te voy a dar otro versículo, Hechos, vámonos a Hechos. Vamos a seguir leyendo, perdón. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Ojo, en Lucas, vamos a ir a Lucas 4, era la costumbre, ¿verdad?, de Pablo ir los sábados. Te lo mostré con la escritura para que veas que lo que dice Romanos 14 no tiene nada que ver con el sábado, hermano, pero siguen creyendo en algo que los hombres torcieron, porque el contexto de Romanos 14 no es acerca del Shabbat, del sábado. Es acerca de lo que comían o no comían. Ojo, era la costumbre de Pablo. Bueno, pues en Lucas 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿A leer qué? Se levantó a leer. ¿Ves? Allá discutir, razonar, predicar, lo puedes poner, y aquí Jesús se levantó a leer. ¿Qué leyó? ¿El cuento de Mimín Pingüín? ¿El de 1000 chistes? ¿Los libros de evolución? ¿Los libros de metafísica? ¿Qué fue lo que entró y Jesús, el Hijo de Dios, fue a leer? Y se le dio el libro del profecías Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Ojo, ya lo he venido diciendo, el peor error, lo bueno que nosotros, ojo, lo que voy a decir, el peor error de nosotros es haber tenido ya los libros con nombre y con versículos con cada número. Eso nos ayuda a nosotros a encontrar los versículos rápido. Gracias a Dios ya podemos estar, ¿ves? Antes no tenían eso, eran los puros rollos, hermano mío. Y te tenías que saber la escritura. Jesús agarró el rollo de Isaías y encontró, era guiado por el Espíritu Jesús, y encontró y halló el versículo de Isaías, hermano. Palabra de Dios, no dejes que nadie te engañe. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ojo, entró en el sábado. ¿Por qué no entró en el primer día o como en el domingo? Porque era la costumbre de nuestro Maestro Jesús ir a la sinagoga el sábado. Y abrió la escritura, hermano mío. Abrió la escritura. Y va y les dice, abro el rollo del profeta Isaías, porque a eso Jesús vino, y eso vino a hacer. Les dijo el sábado, el primer sábado, derrotando a Satanás en el desierto. Va el sábado porque es guiado por el Espíritu a darle palabra a todos los fariseos y decirles, y se ha cumplido esta escritura, y decirles, mira, yo he venido a levantar al cautivo, yo he venido a dar la vista. Es lo que Jesús vino a hacer todos los sábados, y los fariseos no entendieron, y aún así los estaban criticando. ¿Ves? El Shabbat, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, y Jesús vino a levantar a todo aquel que estaba enfermo en el sábado. Y los judíos, por tantas reglas, por tantas cosas que tenían en los sábados negros que ellos hicieron, Jesús vino a libertar. So yo te digo, escudriña la palabra y ve, porque Jesús te liberta y te sana. Jesús, en el día, ¿qué? De reposo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe.
Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos estaban sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ves por qué es Jesús el Cristo? Porque el Señor me ha ungido. ¿Con qué lo ungió el Padre? Con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llevó porque era la costumbre de Jesús ir a predicar a las sinagogas el sábado, así como la de Pablo y toda la gente, hermanos. Nomás por un versículo mal entendido, tuercen las escrituras y dicen, no, ya no, el sábado no, ya todos los días son de Dios. Bueno, y si todos los días son de Dios, ¿por qué estás tú adorando en otro día que Dios no dijo? ¿Por qué estás adorando en otro día que Dios no dijo? Lo que pasa es que están siguiendo están siguiendo la marca de la bestia. Acuérdate, 666. 666. No llegan al 7. No pueden llegar al 7. Haces tu voluntad. Y cuando tú haces tu voluntad, entonces tú eres Dios. Cuando tú haces la voluntad, entonces tú te haces un Dios aquí en la tierra, que vas a morir. Y no tienes al Dios, creador de los cielos y de la tierra, que ojo, y esto ya lo he dicho, tú puedes adorar a Dios todos los días, sí. ¿Cómo lo adoras? No matando, no mintiendo, no teniendo dioses ajenos. ¿Ves? Hay nueve que todos, la mayoría lo reciben, sí, no hay problema, yo no tengo problema en eso. Y esos 9 todos los días se guardan. Así así adoras a Dios todos los días. No matando, no mintiendo, no teniendo dioses ajenos. Pero hay uno que les molesta. Y es acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Ves? 6 días harás tu voluntad. ¿Ves? Hoy la marca de la bestia 6. Y en esos 6 quieres adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque desde Génesis hasta Apocalipsis encuentras 7, 7, 7, 7, y ya te di con el versículo de Isaías 66, ya te di que el sábado de Dios es eterno, y es eterno porque desde el principio, antes que pecáramos nosotros, antes de que pecara Adán y Eva, antes de la caída de Adán y Eva, Dios bendijo, no dejes que nadie te engañe. Ojo, en Hechos, vamos a Hechos 18:4, vamos a Hechos 18:4, dice la escritura, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, para todos aquellos que dicen, no hermano, es que iban los judíos y los judíos guardaban el sábado. No, y dice la escritura que era la costumbre de Pablo ir a las sinagogas los sábados, y no nada más a los judíos, también a los gentiles, hermanos, también a los gentiles. Y esta también en griego dice, estaban razonando, pero en la sinagoga según todo, estaba razonando, pero en la sinagoga según todo sábado estaba persuadiendo y a los judíos y a griegos. Es lo que dice en griego. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Por eso yo le digo a la gente, cuando leas la palabra de Dios y tengas dudas al respecto, vete al griego y verás lo que dice. ¿Fueron cambiadas algunas palabras? Sí, porque obviamente dice, fue a discutir, como ahora nosotros, si ves la palabra discutir, vas a discutir, de discusión, no, razonar. La palabra en griego es razonar. Y que ahora es predicar, porque estaban predicando la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Y entonces nos vamos a Éxodo 31, 12, 17. Éxodo 31, 12, 17, dice la escritura. Entonces, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Ves? Y estas palabras Jesús las vino a cambiar. Si Jesús vino a cambiar estas palabras, entonces ¿de qué estamos hablando?
Pero hoy predican un Jesús que supuestamente lo hizo. Porque yo te demostré con la escritura en Lucas, dice, era la costumbre del maestro ir a la sinagoga el sábado. Y por eso fue criticado, porque iba a la sinagoga todos los sábados y a quien encontraba le daba el reposo, porque él es el Shabbat. Si ves, Jesús, ahora gritando todos, Jesús es mi reposo, entonces ya yo guardo cualquier día que yo quiero. No. Era la costumbre del maestro. ¿Ves cómo transforman y tuercen las escrituras? Jesús en Lucas 4 dice, era la costumbre del maestro ir a la sinagoga. Pero todo el mundo diciendo, y Jesús ya quitó de Éxodo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Jehová que os santifico. ¿Ves? Es señal, es marca de Dios, es la marca de Dios el sábado. Esa es la señal de que tú tienes al Creador y adoras al verdadero Dios, porque en Isaías dice que va a ser eternamente. Esa es la señal de Dios. No es la de los judíos, ni de los fariseos, ni de los adventistas, ni del séptimo día. No, de Dios, hermano mío. Te estoy dando la palabra y escudriña. Y dice, y para que sepas que yo os santifico. ¿Ves lo que ha perdido el mundo? ¿Por qué el mundo no está santificado? Porque han negado el séptimo día, que es la santificación de Dios. ¿Quién nos santifica? ¿Cómo nos santifica? Por medio de su palabra. Por eso hago todo esto los sábados. Por eso hago los sábados, para darle escritura. ¿Por qué? Porque Él es el que te santifica. Él es con su palabra. Dios nos santifica, hermano mío. No nadie más. Y toda la gente religiosa guardando otros días, pues ¿cómo te va a santificar Dios? ¿Cómo? Si Él es el que santifica. ¿Ves? La marca de la bestia 666. No llegan al 7, y todo el mundo se va a posar y va a adorar. Lo dice Apocalipsis, ¿sí o no? De eso sí tienen entendimiento. Y su marca es 666. ¿Ves? 666. 36, 666. ¿Verdad que se quiere parecer a Dios? Y dicen que Dios es uno. Pues estos tres son uno. ¿Y se quiere parecer? El dragón, la bestia y el falso profeta, y su marca es 666. El dragón, la bestia y el falso profeta, y su marca es 666. Y no llegan al 7. Y se quieren parecer al Padre, al Hijo y al Espíritu, que Jesús dice ser el Señor del día de reposo, porque el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu es Señor del día de reposo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. ¿Ves? De cierto, dice, morirá. El santo día de Dios, no de los judíos, ni de los fariseos, ni de los escribas, hermano mío. Sigue leyendo, dice el 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquier que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guarden pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ojo, señal es los hijos de Israel. ¿De quién eres hijo? ¿De qué eres? Si ahora ya aceptaste a Jesús, ¿qué eres? Y muchos, sigues siendo mexicano, cubano, colombiano. Eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres hijo de Israel. Eres israelita. No por fuera, como dice Pablo, sino por dentro. Ya eres judío, porque tienes el Espíritu de Dios que pone su ley, la pone en tu mente y la escribe en tu corazón. Eso te hace ser hijo de Dios. Y vas a guardar por la eternidad. Ya te lo enseñé y te lo mostré en Isaías 66. Por la eternidad se va a guardar, hermano mío. Y porque aquí en la tierra no. Dice
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ojo, Él es el creador. El creador es el verdadero Dios, el creador que reposó y cesó desde Génesis. No dejes que nadie te engañe. Y ojo, y en Génesis, vamos a Génesis 2, 1, 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ojo, ojo, ojo. Nosotros, Adán y Eva, desobedecieron después del día de reposo. ¿Ves cómo Colosenses no tiene ningún sostén bíblico? Porque ahora dice, nadie te juzgue por estos días, por sábados, ni por comidas por días y por sábados. Pero ves que no dice, nadie te juzgue por no guardar el Shabbat. No lo dice. Vete a Colosenses 2 y ya lo expliqué, nada más te estoy dando esto para que te recuerde. Y dice, esto es sombra de lo que había de venir. El sábado de Dios que es eterno no es ninguna sombra del que había de venir. Lo que está hablando es en Hebreos 10 de las muertes del Cordero, y en los sábados ceremoniales que eran las muertes de Cordero, hermano mío, que están en Levíticos 23. Vete a Levíticos 23. Lo primero que vas a ver en Levíticos 23 es el Shabbat eterno de Dios, y luego vienen todas las fiestas y todos esos días, aquellos días que eran sábados, los cuales Colosenses 2 está hablando de la sombra de lo que había de venir. Todo lo que tenían que hacer en la ley, no en los 10 mandamientos, en la ley, porque los 10 mandamientos te dice que era pecado, y si pecabas entonces tenías que ir a la ley a matar corderos. ¿Para qué? Para que tu pecado fuera limpio. Y todos esos, ya no te juzguen por esos días de reposo, porque también eran llamados días de reposo, pero no eran el Shabbat del séptimo día. Vete a Levíticos 23, porque no tiene sentido, porque aquí todavía nadie había pecado, y Jehová bendijo, dice Dios, y bendijo Dios al séptimo, el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya te enseñé Isaías 66. ¿Ves que Dios bendijo el Shabbat y va a ser eterno? Porque lo que Dios bendice es para siempre, todo el mundo lo sabe. Ojo, en Primera de Crónicas 17:27, Primera de Crónicas 17:27 dice: y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Lo que Dios bendice lo hace para siempre. Dios bendijo el sábado y lo hace para siempre. Y hoy la mayoría de doctrinas y chuecas y torcidas dicen que no, que ya no. Pues si Dios lo bendijo. Entonces, obviamente las doctrinas chuecas y torcidas no están agarrando la bendición de Dios, la bendición verdadera de Dios, porque Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios, hermano mío, no el pueblo de Israel, no los judíos, no, y en aquel tiempo no había ni pueblo de Israel, nomás estaba Adán y Eva, hermano mío. Y entonces, después del séptimo día pecaron. ¿Cuándo pecaron? Después del séptimo día. ¿Qué viene el séptimo día? El primer día. Curioso que hoy guarden el día donde nosotros pecamos. Y esto lo voy a explicar. Pero después del día de reposo vino la desobediencia. Después del día de reposo vino la desobediencia. Por eso Jesús resucitó en el primer día, porque Él vino a restaurar todas las cosas. Por eso Jesús resucitó todo. Jesús resucitó en el primer día. ¿Para qué? Para enseñarnos que Él restauró lo que nosotros desobedecimos en el primer día. Y ahora, donde no hay ningún versículo que dice adora a Jesús en el primer día, porque yo resucité, no hay ninguno, no lo vas a encontrar. Búscalo, ya te lo digo. Esto no es para retar a nadie, es para decirte y que abras los ojos, porque Jesús vino y resucitó en el primer día y estuvo en el Shabbat todo el día en el sepulcro, guardando el mandamiento que está desde el principio, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Reposó el séptimo día y Jesús terminó toda su obra, reposó en la tumba en el séptimo día y resucitó el primer día para agarrar lo que nosotros perdimos en el primer día, la muerte, el pecado. ¿Ves? Él resucitó porque Él es santo, digno, justo, sangre santa, digna, justa. ¿Ves?
Todo tiene sentido y hoy han levantado un día de adoración que la palabra de Dios no dice en ningún momento, y a pesar de que Dios bendijo el séptimo día, y con la palabra te estoy diciendo que esto es eterno, lo que Dios bendice es eterno, hermano mío, y ahí está la prueba en Isaías 66, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que yo hago, dice Jehová, serán benditos y vendrán todos ante mí de mes en mes y de sábado en sábado, dice el Eterno, y escrito está, hermano mío. Y si lo dice Dios, ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Es claro y contundente que Satanás tiene engañado a todo el mundo. Ojo, en Números 23, 19-20 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Ves? Todo lo que Dios bendice, Dios lo bendice eternamente. No había nombres en los días, nomás era el primero, segundo, tercero, al sexto y el séptimo. El séptimo día es el Shabbat, llamado el Shabbat porque es reposo de Dios, el cual dice, ya leímos la escritura, dice que es su señal y que Él es quien nos santifica. ¿Ves por qué se han olvidado del Creador? Y todos piensan que es una locura, eres legalista. No, Dios creó todo y reposó el séptimo día. Jesús hizo toda su obra y el séptimo día reposó y resucitó en el primero, porque en el primer día después del día de reposo fue cuando Adán y Eva pecó. Abre los ojos, le dijo Dios. El día que tú comas de ese fruto, ese día morirás. ¿Cuánto vivió Adán? No pasó los 1000. Vete a Génesis, no pasó los 1000. Ya vamos a llegar al final de los 6000 años. Y la escritura en Apocalipsis habla de 1000 años, que es un día para Dios, porque dice la escritura en Pedro y dice también en Salmos que un día es como 1000 años es como un día para Dios, 1000 años es como un día para Dios. Ahí viene el Shabbat de 1000 años que habla Apocalipsis. 1000 años que vamos a estar en 1000 años de nuestro tiempo, porque ese es un día para Dios. Y ves que Adán no vivió más de 1000 años, llegó a los 900. Vete a la escritura, no llegó. Así como el 666, no llegan al 7, porque Dios es verdadero, y en Hebreos dice que no entrarán en mi reposo. Vas a verlo con tus propias. Mira, vamos a Isaías. Dice la escritura, Isaías 58, 13, 14, dice la escritura: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta es palabra de Dios y escrito está. Por eso los sábados hago el estudio, por eso los sábados leo la escritura, porque Dios es el que nos santifica. Dios es el que nos santifica por medio de su palabra y te da entendimiento agarrando versículos. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Dónde me encuentras un versículo donde hable Dios acerca del primer día, que es el domingo hoy, que hable de esta manera? Encuéntrame un versículo. Pero lo que pasa es que somos desobedientes por naturaleza y la carne no va a entrar al reino de los cielos. La carne desobediente no va a entrar. La carne no te quiere hacer que adores a Dios en el día verdadero. Ojo, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Ves? Día santo, glorioso. Entonces te deleitarás. Me recuerda un versículo que agarran todos los hermanos. Ojo, Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy preferido este versículo. Deleítate en Jehová. ¿Cuándo? Isaías te está diciendo:
y te deleitares en Jehová. ¿Cuándo? En su día santo. Puedes empezar a entender la escritura. Deleítate en Jehová. ¿Cuándo? El día que Dios dice. No el día que a ti se te da tu gana. Porque el día que tú quieres, si tú quieres hacer tu voluntad, entonces tú eres Dios. Y no estás aceptando al Dios que tiene su ley verdadera y que es eterna. Y que el sábado, ya te demostré con la escritura, es eterno. Y ve las palabras hermosas de Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Sabes que yo he oído muchos que critican a ciertas denominaciones porque guardan el Shabbat. Y dicen, no, es que veneran el sábado. Te lo está diciendo aquí la palabra de Jehová. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La boca de Jehová lo ha hablado. Vamos a Hebreos 4, del 1 al 11 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, ojo, la palabra reposo es Shabbat, en su reposo, por eso dije que la escritura habla de 1000 años, que es el séptimo día, porque 1000 años son como un día para Dios. Ya se van a cumplir los 6000 años, estamos en el 5000 y algo de años para llegar al 6000. Ojo, dice, ¿ves? De 5000 pues sí, pues del 0 al 1000, donde no pasó el día Adán, del 0 al 1000 es el primer día. Y toda la historia del ser humano está en Génesis, toda la historia, y te lo voy a mostrar con la escritura, porque eso está impresionante. Por eso el séptimo día ya viene, y aquí está hablando precisamente en Hebreos, para que todos aquellos que quieren Nuevo Testamento, dice, tememos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, otra vez la palabra Shabbat, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y está hablando estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y está hablando de reposo. ¿Y de cuál reposo estará hablando? Del Shabbat, que Dios bendijo desde el principio, y que lo que Dios bendice es eterno. Y ya te demostré con Isaías 66 que es eterno. Ojo. El 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Ves cómo es clara la palabra cuando lees versículos? Y yo te digo que cuando apuntes los versículos, para que tú seas leyendo la escritura, y te vas a dar cuenta porque la palabra de Dios es verdad. Aquí yo no estoy diciendo a la gente que me cree a mí, no, cree la escritura porque su palabra es verdad. Y te doy tantos versículos para que veas que esos versículos que están agarrando para no guardar el Shabbat están totalmente torcidos, porque no quiere decir que la escritura esté mal escrita. Lo que quiere decir es que la gente no lee la palabra de Dios y la tuerce y se deja llevar por gente que torció y que siguen torciendo la escritura, porque Dios es verdadero. Ojo. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, tenemos que entrar en él. ¿Cómo? Y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. No tenemos que desobedecer, tenemos que seguir a Jesús, que vino y nos enseñó obediencia. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y estamos siguiendo al que cumple, estamos siguiendo al que en Lucas 4 dice que era su costumbre ir a la sinagoga el sábado, hermano. No dejes que nadie te engañe. Dice, otra vez determina un día
¿Ves? Otra vez determina un día. Y aquí en todo el contexto sí está hablando del Shabbat. Y también el que hace caso del día lo hace para Dios, dijo Pablo, aunque no está hablando del reposo, pero el que hace caso del día le hace caso para Dios. Ojo, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Y aquí, en todo el contexto, sí está hablando del Shabbat, porque está dando el versículo que ya leímos en Génesis, donde Dios bendijo y santificó el sábado, para que quede claro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que no caigas en ejemplo de desobediencia. ¿Ves? La obediencia no son obras. Cuando Pablo dice no es por obras para que nadie se gloríe, pues la obediencia no son obras. La obediencia es estar en línea con lo que es el Creador y con lo que Jesús nos vino a enseñar. No dejes que nadie te engañe. Vamos a Mateo 5, 14 al 18. Dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras obras. ¿Obras de qué? De obediencia. Las obras de obediencia no son obras que habla Pablo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y dice el 17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ves? Hasta que todo se haya cumplido. Primero dice Jesús, no pienses que vine a abolir. Vine a cumplir. No pienses. Hoy la gente piensa que sí. ¿Qué doctrina es esa? Es de Satanás. La gente que piensa que sí, porque han sido engañados. Jesús dice, no pienses que vine a abolir. Y de cierto te digo que primero pasan los cielos y la tierra. Yo te digo, sal ahorita y ve los cielos. ¿Todos están los cielos? ¿Verdad que sí? Y de cierto, dice Jesús, que primero pasan los cielos. Antes, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Ves cómo todo? Jesús dice las cosas por algo. ¿Ves cómo todo se va a cumplir? Y Jesús sabe hacia dónde va todo. Que la mayoría no guardan lo que Dios en verdad está guardando. Y esto es bien específico. Y te lo digo para que te veas en la Escritura. No hay otro día. Búscame un versículo. No lo hay. No lo vas a encontrar. Pero Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es Nuevo Testamento, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Fíjate que no dice tienen fe en Jesucristo, y no estoy diciendo que no la tengas, para que no malinterpretes. Lo que dice la Escritura es y los que tienen la fe de Jesús. Los 10 mandamientos y la fe. ¿Ves cómo la Escritura es completa? Los 10 mandamientos, el núcleo de lo que le llaman Antiguo Testamento, son los 10 mandamientos que Jesús vino a cumplir. Jesús vino a cumplir y es palabra cumplida. Es palabra cumplida. Jesús es la palabra de Dios en carne. Él vino a cumplir. No piensas que vine a abolir. Vine a cumplir. Pero todo el mundo dice que sí, y algunos dicen que hasta quebrantó, que porque la palabra de Dios dice, no es cierto, no quebrantó. Quebrantó las leyes amargadas que tenían los fariseos y escribas. Eso quebrantó, pero no quebrantó. Dice, todo me es lícito. Dice la Escritura, y la dice, es lícito hacer bien el sábado. Y nada más porque sanaba,
lo apuntaban y decían que era blasfemo, que tenía, ¿ves? Hablaban que era blasfemo, que era pecador, que tenía espíritu de Belcebú. Hablaron tantas cosas. ¿Y es cierto eso? No. Jesús no vino a quebrantar. Por eso, en Deuteronomio 7:9, ojo, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Las generaciones están en la Biblia por una razón hasta que vino Jesús. Y dime cuántas generaciones son, cuéntalas. Cuenta las generaciones. Y de Jesús hasta acá, cuenta las generaciones. No se acercan ni siquiera ni a 500 generaciones. Cuando habla 1000 generaciones, está hablando por la eternidad y la eternidad. Y curioso que diga 1000 generaciones. 1000. Curioso. No, Dios no hace las cosas al ahí se va. Dios no hace las cosas al... No, la escritura es verdad. Dice: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. ¿A qué vino Jesús? ¿A guardar? No, a no guardar. Es una locura que un montón nos dice: no, ya no, ahora con Jesús ya no. Jesús vino a guardar. Y dice: no pienses que vino a morir. Ves que vino a guardar y que esa es la sangre que nos dio, sangre que guardó, sangre que no tiene pecado, sangre poderosa que ahora tenemos que seguirle, y con esa sangre tenemos entrada al Espíritu de Dios, el cual, por medio de su palabra y comunión con el Espíritu, empieza a escribir su ley en tu mente, la pone en tu corazón. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. La palabra de Dios se conecta de una manera impresionante. Estamos en los últimos días. No dejes que nadie te engañe. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo. No dice: acuérdate del domingo, que no te engañen. Y lee la escritura, Éxodo 28 en adelante. La escritura es verdad. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No puedes hacer la voluntad de Dios si tú todavía estás en tu ego, en tu vanidad, diciendo yo hago como yo quiero, y si yo quiero adorar este día, pues yo lo hago, al cabo todos los días. Entonces tú te crees Dios, porque Dios se maneja de diferente manera y Dios no cambia, ya lo vimos en Números. Dios es Dios y Él tiene sus mandamientos, o sea, su ley, sus mandamientos es su ley que Jesús vino a cumplir. Y eso es lo que en Apocalipsis dice, que el dragón se llena de ira con todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si no te queda claro, entonces, si odia a los que guardan es porque están, así como a Job, acuérdate. ¿Por qué le quitó todo? ¿Y por qué también le quitó todo a Job? ¿Y por qué? Porque odia a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Todos aquellos que están sirviéndole. Ojo, no guardamos el sábado para salvación. Porque somos salvos, guardamos lo que Dios dice en su palabra. No dejes que nadie te engañe. Apunta todos los versículos y escudriña la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Velo por tus propios ojos. Que Dios te bendiga.